De RPP al doctor Abel Salinas, quien ha sido ministro de Salud, hasta en 2 oportunidades me parece, ¿no? Y que al mismo tiempo es miembro eminente de la Sociedad Peruana de Pediatría, razón por la cual queremos hablar con él en primer lugar sobre la situación de los niños que están padeciendo de tosferina en el Datem del Marañón, que es una de las provincias menos pobladas de Loreto, pero que no hay ninguna razón para que el Estado claudique ante su deber de garantizar la salud y tengamos 30 niños muertos por tosferina. Doctor Salinas, muy buenos días, bienvenido a RPP. Fernando, buenos días, y Carlos, buenos días. Doctor? Buenos días. Y ciertamente estoy aquí como miembro representando a la Sociedad de Pediatría ante el Comité Consultivo de Inmunizaciones del MINSA, y donde venimos trabajando, y es cierto, yo quisiera decir que tosferina o pertussis no es un tema solo de Perú, esto es de varios países de América. Hay alertas que ya ha venido recomendando la Organización Panamericana de la Salud, la OMS, y naturalmente este año nos ha afectado bastante al Perú, más de 2.000 casos y lamentablemente más de 30 pérdidas de vidas humanas, lo cual nos pone en una situación realmente de riesgo. Es una bacteria sumamente contagiosa. Y aquí, Fernando, el tema está orientado fundamentalmente a cómo evitamos, más allá de las condiciones de salud, el acceso a los servicios, lo cual es cierto que es limitado en algunas zonas del Perú más, como las que se han comentado, pero la manera de protegernos es precisamente a través de la vacunación. Doctor, buenos días. Buenos días, Carlos. Ustedes piden obviamente la declaración de la emergencia sanitaria. Esto, para que la gente lo entienda, ¿qué medidas incluye? ¿Qué medidas extraordinarias incluye una declaratoria de emergencia sanitaria en esta zona del Datem del Marañón, Loreto y otros? Precisamente y en concordancia a lo que manifestaba el viceministro de Gobernanza hace unos minutos, son comunidades, geografía de muy difícil acceso, de muy pocos servicios de salud, de continuidad en servicios, y por lo tanto se necesita un despliegue que va más allá de lo normal, de lo común. Las alertas de emergencia, hay algunos mecanismos por los cuales cuando hay un número de casos elevados, cuando hay mortalidad, cuando hay pocos servicios de salud, etcétera, son criterios que se utilizan precisamente para dar una declaratoria de emergencia y para que el Estado pueda fácilmente utilizar otro tipo de recursos humanos, técnicos, económicos, para poder llegar a los lugares afectados en forma permanente y continua, sostenible. De eso se trata. Eso incluye además, doctor, por ejemplo, la adquisición y distribución de insumos que son importantes, claves, por ejemplo, pruebas rápidas, antibióticos, la propia vacuna, ¿eso incluye? Sí, desde luego, todo el tema operativo, esto es una posibilidad que las autoridades podrían tomar en cuenta, las autoridades del MINSA, precisamente para poder llegar. O sea, este no es un tema lamentablemente originado por un mal manejo. No, aquí lo que ocurre es que es una geografía de difícil acceso y que lamentablemente tenemos que utilizar todos los recursos y mecanismos posibles para poder devolverles la tranquilidad y la seguridad. Ahora, ha habido un comunicado firmado por exministros que ha sido replicado de una manera bastante inusual y, por decirlo así, agresiva por el Ministerio de Salud. Comienza diciendo que ha tomado nota de un pronunciamiento atribuido a un grupo de exministros, como si hubiera que poner en duda la firma que figura ahí, atribuido a un grupo. Y sostiene varias cosas. En primer lugar, que no hace falta el estado de emergencia, es la afirmación de fondo. Número 2, que este comunicado ha sido promovido por un exministro que recurre a la tragedia para impulsar una agenda comercial vinculada a la compra de pruebas rápidas y vacunas hexavalente al celular, muy ajena al interés público. Algunos exministros pudieron ser sorprendidos en su buena fe, pero el país debe saber que este comunicado no busca fortalecer la salud pública, sino usar la emergencia con fines políticos y económicos. Dígame, ¿usted está utilizando esta tragedia de nuestros 30 niños muertos con fines políticos y económicos? ¿Qué significa esta respuesta del Ministerio de Salud, cuyo punto quinto dice por lo demás: el Ministerio de Salud rechaza toda forma de manipulación política o comercial que busque instrumentalizar la tragedia de nuestra niñez amazónica? La salud de los peruanos no es un negocio,
ni una plataforma política. Parece que creían que no lo sabía usted. En realidad, quiero decir primero, sí, me parece un comunicado un poquito precipitado, que no analiza las cosas en su forma correcta, independientemente de lo que pueda haber ocurrido con un exministro o no. Eso es otro tema que tiene su cauce y que sabrá cómo defenderse. Aquí yo como miembro del Comité Consultivo en representación de la Sociedad Peruana de Pediatría, lo que doy es la voz de alerta de lo que está pasando con pertussis. La salud no tiene bandera ni color político. Aquí se trata de proteger a la población, a la comunidad. Y cuando se habla, por ejemplo, de la vacuna acelular, resulta que hay dos formas, Fernando, si me permite, de proteger, porque aquí, ¿quiénes se enferman? Los que no están vacunados. Eso está clarísimo y de una bacteria altamente contagiosa. ¿Qué se puede hacer? Vacunar a las mamás, a las gestantes, para que puedan transmitirle anticuerpos a sus bebés. Lamentablemente, las cifras de vacunación en las mamás, en las gestantes, es muy baja en el Perú, más aún todavía en esa zona. Segundo, vacunar a los lactantes, a los pequeñitos. Lamentablemente, toda la academia refiere que deberíamos tener una cobertura de cerca del 95% de los niños vacunados. Lamentablemente, no llegamos a 80%. Estamos entre 70 y tantos por ciento y en algunas zonas mucho menos de 40%. En consecuencia, esta propuesta de la Sociedad Peruana de Pediatría de una vacuna que es igual de efectiva que las otras, pero con la ventaja de que no solamente son menos pinchazos, sino menos efectos adversos. Porque ¿qué pasa cuando a un niño le da malestar, fiebre, dolor, que la mamá no puede ir a trabajar, que se angustia, que no hay servicios de salud cercanos? Definitivamente para la siguiente dosis no van, abandonan. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes como país. Ahora, doctor, en este comunicado al que hacía referencia Fernando del Ministerio de Salud en respuesta al de ustedes, el Ministerio establece que la curva de contagios está descendiendo, presenta un descenso sostenido desde mediados de agosto y que se han desplegado más de 30 brigadas itinerantes, pero hay un descenso. ¿Es cierto esto o está mintiendo el Ministerio? No quisiera entrar a ese debate, pero lo que sí podría decir, pero fíjese, Carlos, es que la respuesta es tácita. ¿Cuál es la población vulnerable? Si tenemos un buen número de niños que no tienen vacunas completas, que no llegan a ese esquema, seguimos en riesgo de tener tosferina. Y eso está ocurriendo no solamente en el Perú, sino en varios países. ¿Pero ha bajado el número de contagios? Eso sí. Habría que verlo. La verdad es que lo que escuchamos de las autoridades, leía en la mañana una declaración de un director de salud o un médico en la zona y decía que los contagios seguían, él descalificaba al Ministerio de Salud. No me consta esa información, pero sí siento que tenemos que hacer más cosas para tratar de mejorar y proteger a nuestros niños, de evitar que tengan esta enfermedad. Necesitamos más vacunas. La frase de este comunicado es: nuestra obligación, dice el Ministerio, es con la población, no con intereses económicos particulares. Esa vacuna y quienes la promueven, ¿está asociada con intereses económicos particulares? Sería raro saberlo, sería difícil decirlo. Todos los países, desde el primer mundo y en América Latina, no solamente Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Chile, etcétera, todos siguen cambiando a este tipo de vacunas. Porque, Fernando, necesitamos más vacunas, mejores vacunas aplicadas. Aquí hay un tema de adherencia, es decir, cómo logramos el objetivo de nosotros como Sociedad Peruana de Pediatría es alcanzar altas coberturas de vacunación. Y hay que utilizar todas las herramientas disponibles. La academia, la ciencia apoya esto y lo han adoptado varios países. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con el Ministerio de Salud o proyectan tenerlo para hablar sobre este tema? Porque el comunicado es muy fuerte en realidad. Como Sociedad Peruana de Pediatría, nosotros ya emitimos un comunicado previamente. Hace algunos días yo tuve alguna conversación con algunas autoridades del Ministerio de Salud, precisamente para conversar este tema de los beneficios de aportar. ¿Qué estrategias podemos hacer? Porque en esto sumamos todos. Yo la verdad es que no creo que este sea el momento ante un problema de salud tan delicado como el que estamos, buscar más enfrentamientos. ¿Cuál fue la respuesta a esa reunión? Que sí, hay muchas posibilidades, ni siquiera el tema es económico, porque no se trata de mayores gastos que no se puedan asumir. Hay suficiente evidencia científica
falta una decisión política nada más para asumirlo. Bueno, acá, y así ha ocurrido en muchas partes, en muchos momentos, Fernando. Lo que necesitamos es saber si la curva de contagios está bajando o no. Está bajando según el ministerio y por eso dicen no hace falta esta vacuna. Yo la verdad cuando leí esto me ha hecho pensar en el ministro de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, que es un enemigo de las vacunas y que anda diciendo eso, Sí, pues. que son los laboratorios los que quieren hacer vacunar a la gente y que no se debió vacunar durante el COVID incluso. No lo dice aquí el Ministerio de Salud peruano, pero hay una especie de ánimo muy hostil. Y las vacunas han significado para la humanidad entera enormes beneficios. No tenemos viruela, no tenemos poliomielitis, han disminuido los casos de meningitis, neumonía, las propias complicaciones de las propias vacunas. Nosotros vacunábamos contra polio con una vacuna oral, pero en el tiempo nos dimos cuenta que tenía efectos adversos, la cambiamos por una inyectada. En el comunicado del Ministerio de Salud también se habla de una transferencia, fondo de 6 millones de soles para esta labor y además desplazamiento de brigadas. ¿Eso lo han podido verificar ustedes? El tema es que no es una zona de fácil acceso y sobre todo de continuidad. Yo reconozco la labor que hace, por ejemplo, el equipo de enfermería, nuestras vacunadoras. Están admirables luchando, enfermeras, y aquí mi reconocimiento. Pero lamentablemente, ¿qué pasa cuando ponen una vacuna? El niño hace efectos adversos y a la siguiente vez cuando van a vacunarle ya no quieren. Muy bien, doctor Abel Salinas, muchísimas gracias por estar acá en su calidad de ex ministro de Salud, firmante de ese comunicado que ha sido en realidad denigrado por el Ministerio de Salud actual y en su calidad también de dirigente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Son 30 niños que han muerto de una enfermedad que hubiera podido ser evitada si la vacunación se hubiera llevado a cabo a tiempo en esa provincia loretana, así como el resto de las 190 provincias que hay en nuestro país. Muchas gracias, señor Salinas, y muy buenos